supuesto la visita de los 3 Reyes Magos hace algunos ayeres, precisamente a este niño que llegó a cambiar el mundo. Pero existe una teoría adicional que hay un cuarto Rey Mago. Y el día de hoy nos acompaña, como ya lo decía Sony, Daniel Muñoz, quien es periodista e investigador, y nos vino a platicar un poquito más acerca de esta, pudiera ser leyenda, pudiera ser tradición, pudiera ser, un misterio, pero puede ser también una realidad, ¿no es así? De hecho, fíjate que sí, y qué bueno que lo hayas dicho como leyenda, como tradición, porque hay varias fuentes de la historia de los Reyes Magos. De hecho, bueno, aquí están los 3 y me van a desmentir, pero la verdad es que eran 12 originalmente los convocados, así es, fueron 12 las personas, y es que tenemos que hacer una aclaración, ni eran reyes ni eran magos, porque en ese entonces, ¿reyes de dónde? Y esto la historia no lo reporta. El único libro, la única fuente oficial, vamos a decirlo así, donde sabemos que los Reyes Magos existieron es el Evangelio, y además es el Evangelio de Mateo, ni siquiera los 4 Evangelios. Entonces ahí se menciona a estos hombres, pero aquí la palabra mago proviene de magoi, que es griego, o de magi, que es latín, que no significa mago, significa sabio, significa hombre sabio. Y además también tiene que ver con el magú, que también proviene del persa y que también significa sabio. Eran hombres sabios, en realidad eran sacerdotes. Y estos sacerdotes provenían los 3 de una zona de por ahí de Irán, Irak, pero había un cuarto todavía de estos 12 que fueron convocados. Este cuarto dijo, voy, yo sí voy. Ya los conocemos, claro, los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar también son como arbitrarios, ni siquiera eran sus nombres, pero bueno, la historia nos presenta nombres impronunciables para nosotros en Siria, y aquí, claramente en este momento, pero bueno, son 15 nombres diferentes para cada cual. Vamos a quedarnos con Melchor, Gaspar y Baltasar. La leyenda nos cuenta que había uno cuarto. Este cuarto se llamaba Artaban. Y Artaban era el hombre que traía, así como Melchor, Gaspar y Baltasar traían su respectiva mirra. La mirra, ya lo sabemos, era para la muerte, porque era un hombre mortal. El oro era para demostrar su realeza, que él iba a ser un rey, finalmente era un rey. Y el incienso por esta profunda espiritualidad, porque finalmente era el rey de la espiritualidad, era el Dios. Él traía, Artaban, el aceite y el vino, que además ayudaban a la piedad y al sustento. Y entonces, si nos damos cuenta, si Jesús hubiera recibido un poco de esta piedad y un poco de este vino, bueno, tal vez habría sido menos triste, menos fuerte, menos cruenta la muerte que él recibió. Un día, yo creo que cerca de Semana Santa les voy a hablar un poco de lo que tiene todo este tema de la Sábana Santa, que realmente habla de un martirio terrible. Pero el caso es que Artaban llegó. Artaban estuvo trabajando en llegar a tiempo, pero sorpresa, los otros 3 Reyes Magos tuvieron que irse, le dieron cita en un sigurat, que era como para de aquí ya nos vamos juntos. Él nunca pudo llegar, pero no pudo llegar precisamente porque traía la piedad, porque traía todas estas cosas buenas, se quedó en el camino ayudando a las personas que él veía pobres. Había una persona a la cual estaban asaltando, y entonces él decidió, pues antes de cualquier cosa yo voy y lo ayudo, y entonces no estaba en tiempo porque él se quedaba ayudando. Cuando llegó a donde estaba la matanza de los niños, ustedes recuerdan perfectamente, ustedes también lo recuerdan, exacto, Herodes, él empezó a dar los dones que traía, porque también traía unas ciertas piedras especiales para entregárselas a Jesús. Él entregaba estos regalos para sobornar a las personas para que no mataran a los niños, para que no los asaltaran, y así se la pasó. Entonces se le fue el tiempo. Prácticamente Artaban no estuvo nunca a tiempo. Los reyes llegaron, estuvo el nacimiento, él no pudo llegar, obviamente perdió lo que conocemos como la guía de la estrella de Belén, que es primeramente un programa completo, el tema de qué se trataba la estrella. Pero el caso es que Artaban llegó al último momento, y ese último momento es cuando Jesús prácticamente estaba por ser crucificado. Y esto no solamente lo recoge una tradición, que además la volvieron una novela de Henry Van Dyke, sino que es una tradición rusa que fue recogida de los evangelios apócrifos, que retratan esta tradición como algo que bien dijiste, pudo haber sido una realidad, para mí lo es. Y esto es sorprendente porque cuando llega Artaban con Jesús, prácticamente Jesús ya está de camino al Calvario, ya va cargando su cruz, y es aquel hombre, y esto lo recordaremos seguramente en la Biblia, que nos dice, y tú estarás conmigo hoy en los cielos. Además de estos 2 Dimas y Gestas, que eran los hombres que estaban en las otras cruces, además a él, antes de que lo colgaran, se lo dijo porque Artaban prácticamente desfallecido, alcanzó a llegar, lo conoció, supo de quién se trataba, y entonces ya pudo morir en paz. Porque él traía en su corazón, el que lo ayuda, exactamente. Sí, Entonces, es muy linda la historia de Artaban. Es un cuarto rey mago que traía consigo la piedad, traía
toda esa bonomía que Jesús necesitaba y que pues bueno, no llegó a tiempo. Pero a ver, perdona, ahí no entendí muy bien. O sea, Artaban muere, alcanza a verlo, ver pero a muere Jesús y cuando muere. Jesús está O sea, prácticamente en murieron juntos, prácticamente. O sea, te estoy hablando de que Jesús va a ser apenas colgado y Artaban lo alcanza a ver y ahí él muere. Y después entonces cuelgan a Jesús. Entonces es una historia realmente... Claro, porque al final es una persona que era muy buena, ¿no? Por algo no llegó, por tratar de ayudar a todas estas otras personas. De hecho, a él, mira Sonia, a él es a quien se le dirigen estas palabras que seguro recordaremos en la Biblia, que nos dicen, tú cuando cuidaste a un niño, me cuidaste a mí, y cuando evitaste que alguien lo mancillaran, me estabas cuidando a mí, y cuando le diste a comer a alguien, me estabas dando de comer a mí, así que tú no te preocupes, ya tu recompensa está ganada. Es Artaban al que se estaba dirigiendo Jesús. Entonces hay que ir buscando las Biblias, claro, están los libros apócrifos que no son como más disponibles que los evangelios canónicos, pero en cualquier Biblia no vamos a encontrar esto, pero no la historia de Artaban. La historia de Artaban es una tradición muy muy bonita que de alguna manera la historia pues ha cerrado, pues yo no lo sé por qué, porque es hermosa, pero ojalá que se hubiera conocido más como hoy la estamos conociendo con ustedes, chicas. Yo creo que lo más importante de la historia o de lo que hay detrás de este personaje es lo que significa, ¿no? Y lo que puede llegar a recordarnos al día de hoy entre todas las familias, la piedad, como tú dices, la ayuda que tanto de verdad se necesita a veces en nuestra sociedad, ¿no? La piedad, claro. Ojalá que engloba regalo, tolerancia, que engloba tantas cosas, claro, ¿no? y ojalá que ese regalo el día de hoy, para todos los amigos que en casa nos ven, pues esté dentro de sus zapatos, porque es un regalo de esos que vale la pena recibir. Así que, pues que tengan piedad todo el mundo. Yo por ahí tengo un regalillo en espacioalternativo.tv, que es mi página donde tengo todos los eventos que vamos a hacer, y yo empiezo este jueves y este domingo aquí en Ciudad de México, así que vayan por su regalo. Y es un regalo que tiene que ver con un programa que dejamos pendiente. Entre en espacioalternativo.tv, le dan clic donde dice música, y les digo qué música, y esa música espero que les ayude en el resto del año. Es la música, lo voy a decir, es la música de la Virgen de Guadalupe, que una vez les dijimos, ahí está, la pueden bajar directamente y pues completamente gratuita para todos. Así que ese es mi pequeño regalo del Día de Reyes. Maravilloso. Y están dando algunos cursos, ¿verdad? Estoy haciendo algunos talleres, de hecho tenemos un taller de la prosperidad, es para activar la prosperidad, porque qué mejor que empezar justamente con el año, con la prosperidad, así que ahí lo tenemos, todo está en espacioalternativo.tv, búsquenlo, que ahí estamos todos. Ahí nos enteraremos de todo. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Feliz año también para ti. Que sea lo mejor.